ser maestro de la Unison. Pues ya había pasado, para entonces, pues nos brincamos como unos 7 u 8 años de trabajo profesional en medios de comunicación. Cuando yo era estudiante, ya trabajaba en medios de comunicación, en el periódico El Sonorense como fotógrafo, en el ámbito del periodismo. Pero también, pues estando en el ambiente de la fotografía, empecé a abordar algunos otros ámbitos, como el de la empresa. Ya para entonces podía hacer fotografías de estudio, ya para entonces podía estar vendiendo mis servicios ante el Colegio Sonorense de Arquitectos, o ya para entonces podía ser fotógrafo al mismo tiempo oficial de Monterrey. Y bueno, toda esa experiencia que al final me lleva como a una noción más clara del lugar de la fotografía en Sonora o en Hermosillo, pues me acercó a otras inquietudes que tienen que ver con el aprendizaje. Esta preocupación por saber más, por hacer las cosas mejor, por saber nombrar lo que hacemos, que tiene que ver con la lectura o que tiene que ver con la práctica, pues me acercó a ese ámbito, digamos, como del aprendizaje y luego de la enseñanza. En algún momento salgo del periódico El Nacional y entro a trabajar a un laboratorio fotográfico con la intención de aprender a procesar fotografías en las máquinas que mediante químicos revelaban y trabajaban lo que conocemos como fotografía impresa, ¿no? Sigue utilizándose ese método y bueno, y ahora hay otros como el digital. Y eso me acercó a unas nociones muy interesantes respecto a la cosa técnica fotográfica, en un laboratorio donde llegaban todos los fotógrafos profesionales de Hermosillo a revelar y a procesar sus imágenes, y muchos otros aprendices, ¿no? Entonces eso me ayudó, digamos, como a instruir, a dar instrucciones para hacer mejores fotos en términos técnicos. Y ya para entonces estábamos también moviéndonos en otro ámbito, que era el de la necesidad de saber más y aprender más, buscando el presupuesto y la política pública. Esto quería decir que el Instituto de Cultura y la universidad se interesaran por promover y desarrollar actividades de tipo cultural en el ámbito de la fotografía. Fue en ese momento cuando un maestro, que también era fotógrafo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, Joel Verdugo Córdoba, me invita a dar clases. Joven, después de ser profesional de la fotografía, me acerco pues al mismo lugar en donde estudié y me doy cuenta de las grandes carencias que tenía este ambiente, en donde los chicos se entretenían tomando un rollo de película al semestre, procesando un rollo de película al semestre, imprimiendo una foto. ¿Y esto por qué? Porque grupos de 40 personas que se tienen que dividir en grupos, pues implica una atención de 2 horas por cada clase, ¿no? A un equipo específico. Ante eso, pues yo empecé a inventar formas de trabajar con los estudiantes. ¿Y cuáles eran las carencias? Pues imaginen ustedes una biblioteca con miles de libros, pero de fotografía solo había 2. Y 2 eran de texto y de escrito, de concepto, ¿no? Muy importante, 2 libros importantes. Y los otros eran sobre técnica de la fotografía, cómo hacer mejores fotos. También había una enciclopedia. Entonces 2 vertientes, digamos, muy importantes, pero a esto le faltaba algo que es sumamente necesario en la formación de los jóvenes estudiantes, que es pues saber acerca de los autores y las corrientes y las formas y las estéticas y todo aquello que los buenos fotógrafos de otras latitudes sí tenían por estar en el lugar, Ciudad de México, podríamos decir, las grandes ciudades, ¿no? O en cualquier país, ¿no? O el contacto con aquellos grandes autores. En Sonora, pues, no existían, digamos, esos medios y esos canales. Y entonces, pues de ahí viene como esta idea de fortalecer y construir y conceptualizar un curso de fotografía o 2 cursos de fotografía, ¿no? En la formación de los estudiantes, que fuera más allá de la cosa técnica. Saber tomar fotos, como que es una habilidad, ahora le dicen competencia, muy necesaria, pero saber pensar la foto ya nos lleva a otro escenario, y saber
Leer la foto nos lleva al escenario ideal de la enseñanza de esta disciplina en una universidad como la Universidad de Sonora. Bueno, entonces hasta ahí, así llegué a la carrera, con mucha energía, con mucha intención, y pues aquí seguimos. Primer punto, un curso de fotografía no debe tener más de 15 estudiantes. Yo creo que un curso de química con reactivos no debería tener más de 15 estudiantes. Un laboratorio de química no puede recibir a 40 alumnos, y eso lo sabemos, y eso sucede en realidad. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, un curso para aprender a medir territorios, terrenos en la escuela de ingeniería civil, pues implica usar 15 teodolitos, 15 herramientas, ¿no? Digo, mínimo, como que por ahí va la situación. O 15 instrumentos, o 15 microscopios, ¿sí me explico? Pues hay una disparidad en términos de equidad y de equipamiento entre unos ámbitos y otros. Ese es el primer problema, ¿no? Que nuestras autoridades a veces no conciben lo que implica enseñar la práctica. Muchas veces nuestras autoridades provienen de ámbitos como del ámbito de lo escrito, y el hacer es otra cosa. Entonces, para empezar, ¿qué se necesita para enseñar fotografía? Pues cámaras, se necesitan softwares, se necesitan espacios, se necesitan herramientas y equipamientos, ¿no? Eso es así como en los términos técnicos. Pero lo otro, de lo que acabo de hablar, ¿cómo enseñar sobre la obra de los autores? Pues tienes que verlos. Uno de nuestros grandes propósitos fue copiar. Fíjense nada más, como no había libros, pedíamos libros prestados a los fotógrafos regionales o de aquí, tomábamos fotos a los libros, a las fotos de los libros en transparencia, y los proyectábamos en las paredes, y a eso le poníamos música y hacíamos audiovisuales. La intención es que los jóvenes conocieran sobre la obra de los autores. Ahora los tenemos en internet de manera gratuita. Entonces necesitamos un aula equipada con un proyector, con una pantalla, con un equipo de visualización para poder comprender todo esto, ¿no? El autor, su obra, su propuesta, ¿no? Y demás. No puedo yo andar cargando con un cañón toda la vida, porque todas mis clases son con proyector. Necesitamos ver imágenes. Entonces, mi primer problema fue un aula, además de un laboratorio, un aula específica para la enseñanza de la fotografía. Después de una experiencia de algunos años como docente, decidí profesionalizar mi ejercicio como académico. ¿A qué me refiero? Pues fíjense que aquí tenemos maestros que nunca han estudiado para ser maestros. Maestros de periodismo o de metodologías o de todo, pero nunca han estudiado para ser maestros. Entonces, una gran preocupación de mi parte fue cómo puedo ser mejor maestro y profesionalizarme en esto, sin cometer tantos errores, ¿no? Sobre la cosa más preciada que tiene la universidad, que son los estudiantes. Y eso me llevó a la maestría en innovación educativa. Y en la maestría en innovación educativa desarrollé el proyecto de innovación educativa para la enseñanza en la fotografía. Me divertí mucho. Con ese tema gané el Premio Nacional de Educación por el Arte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y el premio fue un viaje a Europa para pasearme y visitar universidades que estuvieran preocupadas por la enseñanza de esto y en otras disciplinas, porque la fotografía no solo es de comunicación, también es de artes, ¿no? También es de humanidades, también es de sociales en los ámbitos de historias o de sociologías, ¿no? Antropología, pues comunicación ni se diga, es un medio de comunicación. Entonces, eso me llevó a desarrollar un proyecto, consolidar un proyecto, tesis, ¿no? Conceptual, entregado con una mención honorífica respecto a su resultado. ¿Y qué es? Pues algo que yo considero y muy importante, ¿no? Cómo enseñar la imagen, cómo enseñar la fotografía. Yo no sé si existe algo así como cómo enseñar la metodología. Seguramente sí, ¿no? Cómo enseñar cualquier disciplina, pues. Y esto nos acerca al ámbito de la educación. Y entonces, en innovación educativa, lo que aprendemos es, primero, que innovar tiene que ver con la intención de cambio que nosotros percibimos, pero también tiene que ver con la noción
de qué tan complejo es cambiar algo en ambientes donde no es propicio innovar o cambiar, ¿no? Tiene que ver con la creación, tiene que ver con el hacer cosas que a veces no les gusta hacer, ¿no? A las instituciones o a las personas, tiene que ver con cambiar la mentalidad de las personas, y esto es algo muy complicado. En 20 años lo que he podido hacer es lo que ven ustedes en el aula. Nos han dejado un aula, pero duramos 20 años para que nos pudieran dar unas cámaras fotográficas, 2, eso fue en el 2017, ¿sí? Para que nos equiparan con ciertos elementos necesarios, ¿no? Que en ese momento un rector accedió a entregar al laboratorio un recurso del fideicomiso de cuotas, que es de lo que ustedes pagan, para equipar el laboratorio de fotografía. ¿Por qué sucedió eso? Porque habíamos estado pidiendo equipo durante muchas administraciones, ¿no? Jamás nos lo dieron, ¿sí? Y es que en el ambiente de la universidad hay cuestiones de tipo político que actúan siempre. Lamentablemente, en nuestro ámbito educativo, lo político está por encima de lo académico. Esto lo aseguro como un estudioso del cambio educativo. El factor político está por encima de lo académico. ¿Esto qué quiere decir? Que si las decisiones se tomaran en el sentido de lo académico, entonces haríamos bien las cuentas, ¿sí? Tendríamos que beneficiar democráticamente a los estudiantes en todos los ámbitos de su desempeño académico. Y esto tiene que ver ¿con qué? Con talleres, con laboratorios, ¿no? Entonces, lo que sucede en nuestra escuela, pues es, lo digo, como científico del tema, ¿no? Es que todo se decide a partir de factores de esa racionalidades, de esa naturaleza, ¿sí? Lo político. Entonces, para tener una cámara hay que hacer política, para tener algo más hay que hacer política, para tener una computadora en el aula hay que hacer política. No nos va a llegar una computadora al aula de fotografía porque debiera llegar, ya que es natural que le llegue una computadora para ver las fotografías de todos los estudiantes a lo largo de un semestre, y además con un montón de memoria RAM y un montón de memoria en el disco duro, para poder conservar esa memoria social, colectiva, ¿sí? De los ejercicios que los estudiantes de fotografía hacen en comunicación, algo que es sumamente importante, porque están fotografiando a las personas, a la ciudad, ciertos momentos, ciertos instantes, ciertos procesos, ¿no? Las fisonomías de los campos en donde se desenvuelven, de las comunidades a donde van. Para mí eso es muy importante. Yo no tiro, cuando me lo entregan, una sola fotografía. ¿Y esto qué implica? Que tengo 10 cuentas de Gmail para poder conservar cada semestre lo que se produce. ¿Por qué lo hago así? Porque la universidad lamentablemente no me puede dar lo que yo necesito para desarrollar el proyecto de portafolios escolares como un sistema de evaluación que aplico en mis clases, ¿no? Cada uno de ustedes, estudiantes, debe hacer una estructura que me permita ver cómo les fue en el semestre. Es que es una locura evaluar procedimientos. ¿Por qué es una locura? Porque se trata de autores, porque se trata de técnicas, porque se trata de momentos, porque se trata de creaciones, porque se trata de proyectos colectivos. Lo que yo evalúo son 20 rubros. No es un texto. No puedo aplicar un examen reactivo de preguntas y respuestas. Tengo que ver el video, la historia, la colocación en redes, el contenido, la creación buscando competencias que son reales, ¿no? Oye, es increíble que un estudiante de comunicación en su formación no tenga esto de saber gestionar imágenes en redes, saber gestionar su propio conocimiento en una estructura que es un contenedor, ¿no? Es decir, qué maravilla sería que Escuela de Ciencias de Comunicación adoptara, que es uno de mis propósitos, ¿no? De mis propuestas, adoptara el sistema de portafolios escolares para la evaluación de los estudiantes. ¿Saben qué significaría? Que si ustedes entregan un escrito, tienen chance de corregirlo permanentemente hasta que el maestro o la maestra lo revise. ¿Cuándo va a revisar, maestro? El día que yo me ponga a revisar, hasta ahí. Es muy diferente a entregarlo
por escrito, ahí ni siquiera hacer correcciones a la antigua, eso ya no va cuando tienes además 80 alumnos, pues, ¿no? Bueno, entre los logros de ese proyecto de innovación educativa está un sistema de evaluación que yo creo es ejemplar para toda la universidad y que creo no se aplica en otros ámbitos escolares. Ustedes díganme si otras asignaturas se están evaluando por medio de portafolios. Si no es así, entonces tenemos que evaluarlo. Me gustaría mucho saber en la universidad qué asignaturas se están evaluando por medio de portafolios. Quizá en la escuela de arquitectura lo hagan, porque sus proyectos finales tienen que ver con una obra completa. ¿Cuál es la obra completa? El proyecto arquitectónico de un teatro, de una plaza, de un fraccionamiento, qué sé yo, que implicó un montón de cosas. Entonces, la enseñanza en la fotografía es algo muy complejo desde mi punto de vista. Lamentablemente también en esta historia se ha pensado que la enseñanza en la fotografía es algo bien fácil y de esa manera no necesitamos personas como muy capacitadas o formadas en el ámbito de la fotografía para dar clases. Yo soy muy crítico de eso. No le podemos entregar la enseñanza en la fotografía a cualquier persona solo porque sabe tomar fotos y lamentablemente a veces eso sucede en toda la universidad, ¿no? No, soy muy crítico de quien lo hace, híjole, ¿cómo le decimos a eso? Por rellenar el espacio, por favorecer a alguien, me explico, es como, yo digo que si alguien va a enseñar prensa, debiera tener frente, por delante, la experiencia de haber sido periodista en los medios de comunicación locales, nacionales o internet. Debiera presentar sus cartas credenciales, debieran ser sus obras fotográficas, debieran ser sus ejercicios profesionales en cualquier ámbito. Bueno, entonces desde esa posición crítica que no busca demeritar en absoluto el trabajo de nadie, sino de ver una gran oportunidad de creación, de desarrollo, de desempeños, es que pues trabajamos nuestros cursos de fotografía, que en realidad son más que cursos de fotografía, ¿no? Pues imagínate, no había libros. ¿Cuál fue la solución? ¿Nos quedamos así? No, los copiamos para llevarlos al muro y hacer audiovisuales. Ese es un cambio tecnológico importante. El audiovisual es una tecnología, ¿no? Ese material didáctico es una tecnología, ¿no? Los portafolios escolares, pues es la adaptación a un nuevo modelo, ¿sí? Me niego a la mediocridad propia de la naturaleza humana, pues es que todo nos jala a hacer las cosas más fáciles. Y no está mal. Lo que pasa es que para hacerlo bien a veces uno tiene que pelear con todo, con las mismas ideas, ¿no? Cuando digo pelear me estoy refiriendo a no estar conforme para mejorarlo, ¿no? Entonces ahí está uno de los ámbitos. Otro es, si vas a hacer algo que sea de veras, no simules. Si vas a hacer algo, si vas a hacer una exhibición, oye, pues que sea mínimo en la galería de la Unison, mínimo en nuestro espacio, ¿no? Que sea visible, mínimo en el Musas. Si vas a vincular, oye, pues que sea pero en serio, ¿no? Y educativo. De ahí viene, por ejemplo, este acercamiento con empresas como pues, Grupo México, que nos lleva a Cananea o a Nacosari de manera gratuita y nos trae a grandes figuras de la fotografía en México para que nos den cursos o talleres. O los trae a Musas para que nosotros vayamos. Eso implica una inversión pero tremenda. Traer a Ivonne Venegas, ¿cuánto crees que cuesta? Gratis para ustedes. Y además el boleto de avión y además la estancia y los alimentos. Eso cuesta traer a alguien. Es un artista. Eso cuesta traer a alguien. Ustedes no tienen para pagarlo, pues nosotros nos buscamos la manera de promover que los traigan, ¿sí? Por ahí va la situación. Entre otras cuestiones, bueno, y hay otras, ¿no? Acabo de decir, generamos memoria, construimos memoria. Nos preocupa la memoria visual, que está tirada en la basura prácticamente. Si no la recuperamos, hay un proyecto de creación que implica tecnologías, nuevas formas que tiene que ver con el rescate de la memoria de Sonora, o el rescate de la memoria de nuestra escuela, si quieres, o de nuestra universidad, si lo buscas, o de las familias. Hemos peleado mucho por eso, no lo hemos logrado. ¿Por qué? Pues porque se implica
una gran noción respecto a esto, una gran alfabetidad en este sentido. Sí lo tienen otras ciudades, sí lo tienen otras universidades. En México hay 10 fototecas o más, ¿no? Y muchas ciudades lo tienen y muchos estados lo tienen, pero Sonora no. Es porque yo creo que estamos atrasaditos en este sentido de la importancia de conservar no solo lo visual, también lo auditivo, las producciones que se hacen, también la radio, ¿no? Imagínate, hay videos de Emiliana de Subeldía con su coro de hace 40 años. Parece ser que no hubo una política institucional para preservar aquello. Teníamos una discoteca con miles de LPs. ¿Sabes qué hicieron? Los tiraron a la basura. No, los regalaron cuando se creyó que esto ya había muerto. No murió, ¿no? Eso es muy lamentable. Pero también las entrevistas que se le hicieron a los grandes en la historia de la ciencia se está yendo a la basura si no hay un lugar que los preserve y los conserve. Y me estoy refiriendo en pocas palabras a la memoria digital y a la memoria análoga, ¿no? Cifrada en cassettes, en cintas, en negativos, ¿sí? En tantos soportes que son los que nosotros en comunicación manejamos, son naturales, ¿no?, a nuestra disciplina. Bueno, entonces la pregunta si tiene que ver con cómo nos adaptamos, pues en cada uno de los ámbitos, curiosamente, a partir de las carencias, pues, desarrollamos oportunidades. Si no nos dan equipos de iluminación, ¿qué hacemos? Pues los inventamos, ejemplarmente los inventamos. No lo he visto en ningún escenario de educación replicado, ¿no? Si das clases de foto y de iluminación, pues tienes que tener equipos de iluminación, y si no hay, porque son muy caros, $1,000, pues hacemos unos que nos cuestan 3,000 pesos o 2,000, o nada, porque nos vamos a la basura a recoger cajas, cables, ¿sí? Tripiés, ¿no? Buscamos a los herreros, a los carpinteros, y nos ayudan, y tenemos equipos de iluminación. Y ¿sabes qué? Funcionan de lo más lindo. Quiero que veas. Ojalá y estés en este momento que trabajo, o que digo, en este momento que platico, el resultado de 28 años de docencia en la Universidad de Sonora.